¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios eligió a Isaac en lugar de Ismael? Esta historia bíblica va mucho más allá de una simple elección entre dos hijos. En este video, desentrañaremos el propósito divino detrás de esta promesa, explorando las razones espirituales, históricas y teológicas que definen este relato fascinante. Descubrirás cómo la promesa de Dios a Abraham marcó el curso de la humanidad y qué papel jugaron Ismael e Isaac en este gran plan. ¿Será que has entendido mal esta historia toda tu vida? Quédate hasta el final y aclara todas tus dudas sobre este tema crucial para la fe. ¿Te sientes perdido sobre cuál es tu propósito en el plan divino? ¿Te preguntas si eres parte de las promesas de Dios? Este video te dará claridad y fortalecerá tu fe. Introducción a la promesa de Dios a Abraham. La historia de Ismael e Isaac comienza con el llamado de Dios a Abraham, un hombre común al que Dios eligió para un propósito extraordinario, convertirse en el padre de una gran nación. Esta promesa no solo marcaría la vida de Abraham, sino que transformaría el destino de toda la humanidad. Dios le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar, pero había un problema evidente: Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. En medio de esta incertidumbre, Abraham demostró una fe inquebrantable al creer en la palabra de Dios, incluso cuando todo parecía imposible. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante la ausencia de un hijo, las dudas comenzaron a surgir. Sara, su esposa, también luchaba con la desesperación de no poder concebir. Esta lucha humana entre la fe y la duda dio paso a uno de los episodios más importantes y controvertidos de la historia bíblica. La decisión de Sara de ofrecer a su sierva Agar como madre sustituta marcó un giro crucial. Esta práctica, aunque aceptada culturalmente en la época, no representaba el plan perfecto de Dios. Sin embargo, Abraham accedió, y de esta unión nació Ismael. En este punto, parecía que la promesa de Dios estaba siendo cumplida, pero el nacimiento de Ismael no era la realización del plan divino, sino un intento humano de adelantarse al tiempo de Dios. Aunque Ismael fue amado por Abraham, la Biblia deja claro que no era el hijo de la promesa. Dios tenía un propósito especial para Ismael, asegurando que también sería padre de una gran nación, pero el pacto eterno no recaería sobre él. Este hecho plantea una pregunta esencial: ¿por qué Dios permitió el nacimiento de Ismael si él no era parte del pacto principal? Con el tiempo, Dios reiteró su promesa a Abraham, asegurándole que Sara daría a luz a un hijo, a pesar de su avanzada edad. Este anuncio parecía increíble, y tanto Abraham como Sara reaccionaron con asombro e incluso con risa ante la idea de tener un hijo en su vejez. Pero esta reacción humana no detuvo el plan divino. Dios estaba a punto de demostrar que su poder no tiene límites y que su fidelidad trasciende las circunstancias humanas. El nacimiento de Isaac fue un evento milagroso que confirmó la fidelidad de Dios. Este hijo representaba la realización de la promesa divina y el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham. La llegada de Isaac no solo trajo alegría a Abraham y Sara, sino que también marcó el inicio de una línea genealógica que culminaría en la llegada del Mesías, Jesús. Por otro lado, Ismael y su madre Agar enfrentaron desafíos significativos tras el nacimiento de Isaac. La rivalidad entre Sara y Agar se intensificó, lo que llevó a la expulsión de Agar e Ismael. Aunque este evento parece duro, Dios no abandonó a Ismael. En el desierto, Dios reafirmó su promesa de hacer de él una gran nación, mostrando que su plan abarcaba a ambos hijos, aunque con roles diferentes. La elección de Isaac como el hijo de la promesa no desmerece la importancia de Ismael, sino que enfatiza la soberanía de Dios al determinar los pasos de su plan redentor. Cada detalle, desde la fe de Abraham hasta las decisiones humanas y las intervenciones divinas, revela un propósito más grande que trasciende las generaciones. Esta historia no solo es un relato antiguo, sino una lección eterna sobre la importancia de confiar en el tiempo y los caminos de Dios. En ella encontramos reflexiones profundas sobre la paciencia, la fe y la obediencia. También nos recuerda que, aunque nuestras decisiones humanas puedan complicar las cosas, Dios sigue obrando para cumplir su plan perfecto. Al reflexionar sobre Ismael e Isaac, nos enfrentamos a una verdad crucial: el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de nuestras acciones, sino de su gracia y poder. ¿Cómo podemos aplicar esta lección a nuestra vida?
Este será uno de los puntos clave que exploraremos en las siguientes secciones. El nacimiento de Ismael. La llegada de Ismael al mundo es un punto crucial en la historia de Abraham, que revela tanto la lucha humana con la fe como la soberanía de Dios. Después de haber recibido la promesa de que su descendencia sería grande, Abraham y Sara enfrentaron un periodo prolongado de espera. Esta demora provocó ansiedad, incertidumbre y una tentación natural de buscar soluciones humanas para alcanzar lo que Dios había prometido. Sara, que había enfrentado años de esterilidad, comenzó a dudar si realmente sería la madre del hijo prometido. Consciente de las normas culturales de la época, decidió ofrecer a su sierva Agar como madre sustituta para que a través de ella se cumpliera la promesa. Aunque esta decisión reflejaba la desesperación de Sara, también demostraba una falta de confianza en el tiempo y los métodos de Dios. Abraham aceptó la propuesta de Sara y se unió a Agar, quien pronto quedó embarazada. Este embarazo trajo consigo tensiones inesperadas. Agar, al concebir, comenzó a menospreciar a Sara, lo que encendió una rivalidad que marcaría el resto de sus vidas. Sara, herida y resentida, pidió a Abraham que interviniera, y esto llevó a que Agar fuera tratada con dureza, al punto de huir al desierto. En el desierto, Agar tuvo un encuentro con el ángel del Señor, quien le prometió que su hijo sería padre de una gran nación. Este encuentro no solo confirmó que Dios estaba al tanto de la situación, sino que también dejó claro que Ismael tendría un propósito específico dentro del plan divino, aunque no sería el hijo del pacto principal. Agar regresó a casa con la seguridad de que Dios estaba cuidando de ella y de su hijo. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Para él, este niño representaba la materialización de una esperanza largamente esperada. Amó profundamente a Ismael y durante años pensó que sería el heredero de la promesa. Ismael creció bajo la tutela de su padre y se convirtió en un joven fuerte, con un destino señalado por Dios. Sin embargo, aún faltaba la confirmación de que Ismael no era el hijo destinado para el pacto eterno. El nacimiento de Ismael también pone de relieve cómo nuestras decisiones humanas, aunque bien intencionadas, pueden complicar los planes de Dios. Aunque Dios no rechazó a Ismael, dejó claro que su pacto sería establecido con un hijo que vendría directamente de Sara, reafirmando que su poder trasciende las limitaciones humanas. Esto muestra que, aunque nuestras acciones pueden desviar el camino, el plan divino permanece intacto. La relación entre Ismael y Abraham estuvo llena de amor, pero también de desafíos. A medida que Ismael crecía, comenzaron a surgir tensiones más profundas entre Sara y Agar, lo que reflejaba la rivalidad que comenzó desde su concepción. Estas tensiones no solo afectaron a las madres, sino también a los hijos, marcando el inicio de una separación inevitable que ocurriría más adelante. Es importante destacar que, aunque Ismael no era el hijo de la promesa, esto no lo hacía menos valioso a los ojos de Dios. La promesa del ángel a Agar de que Ismael sería padre de una gran nación demuestra que Dios tiene un propósito único para cada vida. Sin embargo, también es un recordatorio de que no todos los propósitos son iguales ni conducen al mismo destino. El nacimiento de Ismael nos enseña lecciones importantes sobre la paciencia y la fe. A menudo, en nuestro intento de ayudar a Dios, tomamos decisiones impulsivas que complican las cosas. Pero incluso en medio de nuestros errores, Dios sigue siendo fiel y encuentra formas de redimir nuestras acciones para que su plan se cumpla. Mientras miramos la historia de Ismael, debemos preguntarnos, ¿cuántas veces hemos intentado tomar el control de algo que Dios ya tiene planeado? Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de confiar plenamente en el tiempo y las promesas de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito perfecto incluso cuando no lo comprendemos. El anuncio del nacimiento de Isaac. Después de años de espera y la llegada de Ismael, Abraham y Sara probablemente pensaron que el plan de Dios se había cumplido. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor que aún no había sido revelado por completo. A los 99 años de edad, Abraham recibió una visita divina que cambiaría su vida y la de su familia para siempre, el anuncio del nacimiento de un hijo legítimo a través de Sara. Esta revelación ocurrió cuando el Señor se apareció a Abraham junto con dos ángeles. En medio de una conversación que parecía cotidiana, Dios declaró con claridad que Sara tendría un hijo en un año. Este anuncio fue recibido con incredulidad.
Sara, que escuchaba desde la tienda cercana, no pudo evitar reírse, ya que la idea de concebir a su avanzada edad parecía ridícula. La reacción de Sara, aunque humana, también reflejaba la lucha constante entre la fe y la duda. A pesar de haber visto cómo Dios había cumplido sus promesas anteriormente, el peso de los años y su experiencia de esterilidad la llevaban a creer que esta nueva promesa era imposible. Sin embargo, la respuesta de Dios fue firme y contundente: hay algo imposible para el Señor. Esta declaración no solo reafirmaba su poder, sino que también desafiaba a Abraham y Sara a confiar plenamente en él. Por su parte, Abraham, aunque también asombrado, mostró una fe renovada. Había caminado con Dios durante décadas, y este anuncio fortaleció aún más su confianza en que el Señor cumpliría su palabra. Incluso en medio de la incredulidad inicial de su esposa, Abraham continuó creyendo en la promesa, recordándonos que la fe no siempre es ausencia de dudas, sino persistencia a pesar de ellas. El anuncio del nacimiento de Isaac no fue solo un milagro biológico, sino un evento cargado de simbolismo espiritual. Isaac no sería solo un hijo, sería el heredero de la promesa divina, el portador del pacto que Dios había establecido con Abraham. Su nacimiento representaría la fidelidad de Dios a su palabra, mostrando que Él cumple sus promesas a su manera y en su tiempo perfecto. Otro aspecto importante del anuncio fue que dejó claro que la promesa no dependía de la fuerza humana. Mientras que el nacimiento de Ismael fue un intento de Sara y Abraham de ayudar a Dios, el de Isaac sería un acto puramente divino. Dios quería que todos supieran que su pacto se basaba en su poder, no en los esfuerzos humanos. Además, este anuncio no solo trajo esperanza, sino que también sirvió como una oportunidad para fortalecer la relación de Sara con Dios. Aunque inicialmente se rió de la promesa, con el tiempo llegó a entender que nada es imposible para el Señor. El nacimiento de Isaac sería una confirmación tangible de esta verdad, demostrando que la gracia de Dios puede superar incluso las dudas más profundas. El tiempo entre el anuncio y el nacimiento de Isaac fue una etapa de preparación. Abraham y Sara tuvieron que aprender a esperar con fe renovada, recordando que las promesas de Dios siempre se cumplen, aunque no siempre en el momento que esperamos. Esta espera sirvió como una lección de paciencia y confianza, tanto para ellos como para las generaciones futuras que leerían esta historia. La llegada del anuncio de Isaac también marcó un cambio en la dinámica familiar. Si bien Ismael seguía siendo amado por Abraham, el énfasis en Isaac como el hijo de la promesa comenzó a establecer diferencias claras entre los dos hijos. Esto sería un punto de tensión que culminaría después del nacimiento de Isaac, cuando se tomaron decisiones difíciles respecto a Ismael y su madre, Agar. El anuncio del nacimiento de Isaac es un recordatorio poderoso de que Dios no se olvida de sus promesas, sin importar cuánto tiempo pase. Incluso cuando parece que todo está perdido, Él sigue obrando detrás de escena, preparando el momento perfecto para cumplir su propósito. Esta historia nos invita a confiar en que, aunque no siempre entendamos sus planes, el Señor es fiel y su poder no tiene límites. Diferencias entre Ismael e Isaac en el plan de Dios. La historia de Ismael e Isaac no solo está marcada por sus nacimientos, sino también por los roles únicos que cada uno desempeñó en el plan divino. Desde el principio, Dios dejó claro que Isaac era el hijo de la promesa, mientras que Ismael ocuparía un lugar importante, pero diferente, dentro del propósito divino. Estas diferencias no solo afectaron sus vidas individuales, sino que también tuvieron un impacto duradero en la historia espiritual y cultural de la humanidad. La primera y más evidente diferencia es la forma en que ambos nacieron. Ismael fue concebido como resultado de un intento humano de cumplir la promesa de Dios, mientras que Isaac fue un acto milagroso que solo pudo haber ocurrido por el poder divino. Esto establece desde el principio un contraste fundamental: Ismael representa el esfuerzo humano por alcanzar lo divino, mientras que Isaac encarna la gracia y la soberanía de Dios al cumplir su pacto. Otra diferencia clave es la relación de cada hijo con la promesa de Dios a Abraham. Ismael fue bendecido y recibió una promesa propia: convertirse en el padre de una gran nación. Sin embargo, la alianza eterna que Dios hizo con Abraham y su descendencia fue exclusiva de Isaac. En Génesis 17:21, Dios afirma claramente que su pacto sería establecido con Isaac, dejando a Ismael fuera del linaje de la promesa redentora.
El papel de Isaac como el hijo de la promesa también se refleja en su conexión con el linaje del Mesías. A través de Isaac, Dios estableció una línea genealógica que conduciría a Jesús, el Salvador del mundo. Este vínculo directo con la redención eterna subraya la singularidad del rol de Isaac en el plan divino, diferenciándolo aún más de Ismael, cuyo legado se encuentra en el establecimiento de una gran nación terrenal. Además, la relación de cada hijo con sus padres fue diferente en varios aspectos. Abraham amaba profundamente a Ismael, pero su relación con Isaac adquirió un significado espiritual más profundo debido a las promesas divinas que lo rodeaban. Sara, por otro lado, veía a Isaac como la realización de una promesa largamente esperada, mientras que Ismael era una fuente de conflicto debido a su conexión con Agar. Estas dinámicas familiares complejas resaltan las diferencias en cómo ambos hijos fueron percibidos dentro del contexto del plan divino. La narrativa bíblica también muestra una diferencia en la manera en que Dios interactuó con Ismael e Isaac. A Ismael se le prometió protección y bendición, y Dios lo cuidó cuando él y Agar fueron expulsados al desierto. Sin embargo, las intervenciones divinas en la vida de Isaac, como su nacimiento milagroso y su papel en la prueba de Abraham en el monte Moriah, muestran que Isaac estaba destinado a un propósito más elevado dentro del pacto de Dios. Ismael e Isaac también representan dos enfoques diferentes de la relación entre el hombre y Dios. Ismael simboliza el esfuerzo humano y la lucha por alcanzar las bendiciones divinas mediante medios propios, mientras que Isaac representa la gracia y la intervención sobrenatural de Dios. Este contraste no solo es significativo para entender sus vidas, sino también para extraer lecciones espirituales aplicables a todos los creyentes. Otra diferencia importante es cómo sus descendencias afectaron la historia. Los descendientes de Ismael se convirtieron en grandes naciones árabes, mientras que la descendencia de Isaac dio lugar al pueblo de Israel. Estos dos linajes han influido en la historia del mundo de maneras distintas, reflejando los diferentes roles asignados por Dios desde el principio. La separación entre Ismael e Isaac no fue resultado de una falta de amor por parte de Dios hacia Ismael, sino de su plan soberano. Dios tenía un propósito único para cada uno, y aunque Isaac fue elegido como el heredero del pacto, Ismael también fue incluido en las bendiciones de Dios. Esto demuestra que, aunque los caminos de Dios son diferentes para cada persona, todos están bajo su cuidado y propósito. Finalmente, la historia de Ismael e Isaac no se trata solo de sus diferencias, sino de lo que estas diferencias nos enseñan sobre la naturaleza de Dios. Él es fiel para cumplir sus promesas y soberano al elegir cómo hacerlo. Ismael e Isaac nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos confiando plenamente en sus promesas o intentamos controlar los resultados a nuestra manera? Al entender estas diferencias, aprendemos a descansar en la gracia y la soberanía divina. El destino de Ismael. El destino de Ismael es una parte esencial de la historia de Abraham y de las promesas de Dios. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, su vida y su linaje fueron objeto de una bendición especial por parte de Dios. Desde su concepción, Ismael estuvo envuelto en tensiones y conflictos, pero también en el cuidado y la atención divina, mostrando que, aunque no era el heredero del pacto, su papel en el plan de Dios tenía un propósito significativo. Cuando Ismael nació, Abraham lo recibió con amor y orgullo. Durante más de una década, Abraham creyó que Ismael sería el heredero de las promesas de Dios. Sin embargo, la llegada de Isaac cambió esta dinámica. Aunque Dios reafirmó su pacto con Isaac, no abandonó a Ismael, sino que prometió que también sería el padre de una gran nación. Esta promesa dejó claro que el destino de Ismael estaba asegurado por el cuidado de Dios, aunque su camino sería diferente al de Isaac. La relación entre Ismael y su madre, Agar, también jugó un papel importante en su destino. Después del nacimiento de Isaac, las tensiones entre Sara y Agar alcanzaron un punto crítico. Esto llevó a que Abraham, bajo la dirección de Dios, enviara a Agar e Ismael lejos de su hogar. Aunque este acto puede parecer duro, fue un paso necesario para separar los destinos de los dos hijos y permitir que ambos cumplieran su propósito divino. En el desierto, Agar e Ismael enfrentaron dificultades extremas. Sin embargo, Dios no los dejó solos. En un momento de desesperación,
Cuando el agua se agotó y Agar temió por la vida de su hijo, el ángel del Señor se apareció nuevamente para reafirmar su promesa. Dios les proporcionó agua y les aseguró que Ismael crecería, tendría descendencia numerosa y se convertiría en una gran nación. Este acto de provisión divina destacó que Ismael siempre estuvo bajo el cuidado de Dios, incluso en circunstancias adversas. A medida que Ismael crecía, se convirtió en un arquero habilidoso y un hombre fuerte que vivió en el desierto de Parán. Esta vida en el desierto simboliza la independencia y resiliencia de Ismael, características que definirían tanto su destino como el de sus descendientes. Su habilidad para prosperar en condiciones difíciles refleja el cumplimiento de la promesa de Dios de protegerlo y bendecirlo. Los descendientes de Ismael, conocidos como los ismaelitas, se convirtieron en un pueblo numeroso y poderoso. Según la tradición, muchas naciones árabes modernas trazan su linaje hasta Ismael. Esto demuestra que la promesa de Dios a Agar y su hijo se cumplió con exactitud, confirmando una vez más la fidelidad divina, incluso en situaciones que parecen fuera de las expectativas humanas. El destino de Ismael no solo incluyó bendiciones materiales, sino también un lugar importante en la narrativa bíblica. Los ismaelitas aparecen en varias historias, incluyendo la venta de José a Egipto. Aunque a menudo se les presenta en tensión con los israelitas, su presencia en la historia bíblica subraya su relevancia como parte del plan de Dios para las naciones. Sin embargo, el destino de Ismael también incluye un aspecto profético. En Génesis 16:12, se menciona que Ismael sería un hombre cuyo brazo estará contra todos, y el brazo de todos contra él. Esta descripción, aunque parece negativa, también refleja su carácter fuerte y su papel como fundador de naciones que tendrían una relación compleja con los descendientes de Isaac. La historia de Ismael es un recordatorio poderoso de que Dios tiene un plan para todos, incluso cuando no encajamos en los moldes principales de la narrativa. Aunque Ismael no fue elegido para ser el portador del pacto, su vida estuvo marcada por la bendición y la provisión divina. Esto nos enseña que cada persona tiene un propósito único en el plan de Dios. Finalmente, el destino de Ismael nos invita a reflexionar sobre cómo Dios cuida de todos sus hijos, incluso cuando nuestras vidas toman caminos diferentes. Su historia demuestra que, aunque nuestras circunstancias no siempre son ideales, la fidelidad de Dios nunca falla. A través de Ismael, aprendemos que cada vida es valiosa y que el propósito de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. El cumplimiento de la promesa en Isaac. El nacimiento de Isaac marcó el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios a Abraham y Sara, y un momento crucial en la historia de la humanidad. Después de décadas de espera, dudas y desafíos, la llegada de este hijo milagroso reafirmó que Dios es fiel a su palabra y que nada es imposible para él. Isaac no era solo un hijo deseado, era la manifestación tangible de la alianza eterna entre Dios y Abraham. Desde el principio, Isaac fue un símbolo de la intervención divina. Nacido cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, su concepción y nacimiento desafiaron todas las probabilidades humanas. Este evento subrayó que la promesa no dependía de la capacidad humana, sino del poder y la gracia de Dios. Su llegada fue motivo de alegría y celebración, y Sara misma expresó su asombro diciendo, «Dios me ha dado motivo para reír, y todo el que lo oiga se reirá conmigo». Génesis 21:6. Isaac no solo fue un regalo para sus padres, también era el heredero del pacto que Dios había establecido con Abraham. Este pacto incluía la promesa de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, que poseerían la tierra de Canaán y que a través de ellos todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Isaac, como portador de esta promesa, ocupaba un lugar único en el plan redentor de Dios. A medida que Isaac crecía, su vida estuvo llena de eventos que reflejaban la fe de su padre y el propósito divino que lo rodeaba. Uno de los momentos más significativos fue la prueba de Abraham en el monte Moriah, donde Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Este acto no solo puso a prueba la fe de Abraham, sino que también confirmó que Isaac era el hijo de la promesa, ya que Dios intervino para salvar su vida y reafirmar su pacto con Abraham. El cumplimiento de la promesa en Isaac también trajo consigo tensiones familiares. Su nacimiento marcó una separación definitiva entre él e Ismael. Sara, al observar la relación entre los dos niños, insistió en que Ismael no compartiera la herencia con Isaac.
Aunque esto causó dolor a Abraham, Dios le aseguró que seguiría cuidando de Ismael, pero que la línea del pacto estaría exclusivamente con Isaac. Isaac, como hijo de la promesa, no solo heredó las bendiciones divinas, sino también la responsabilidad de continuar el legado de fe. Su vida y la de sus descendientes serían fundamentales para el desarrollo de la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios. Cada paso que Isaac daba reforzaba el cumplimiento del plan divino, desde su matrimonio con Rebeca hasta el nacimiento de sus propios hijos, Esaú y Jacob. El cumplimiento de la promesa en Isaac también tenía un significado profético. Isaac prefigura a Cristo en varios aspectos. Al igual que Isaac, Jesús fue un hijo prometido, cuyo nacimiento fue anunciado de manera milagrosa. Ambos representan el cumplimiento de las promesas divinas y el medio a través del cual Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra. Isaac fue un precursor del Salvador, mostrando cómo Dios siempre cumple sus planes de redención. A pesar de ser el hijo de la promesa, la vida de Isaac no estuvo exenta de desafíos. Enfrentó pruebas, como la infertilidad de su esposa Rebeca, lo que nuevamente puso a prueba la fe en las promesas de Dios. Sin embargo, estas dificultades solo reforzaron el mensaje de que la fidelidad de Dios nunca falla, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. El impacto de Isaac se extiende mucho más allá de su vida personal. A través de su linaje, Dios continuó revelando su plan para la humanidad. Sus descendientes no solo formarían la nación de Israel, sino que también serían portadores de la esperanza de la salvación para el mundo entero. La promesa que comenzó con Abraham se confirmó en Isaac y continuó a través de generaciones hasta cumplirse plenamente en Cristo. El cumplimiento de la promesa en Isaac nos recuerda que los planes de Dios siempre se cumplen, incluso cuando parecen tardar. Su historia nos desafía a confiar en la fidelidad divina, a esperar en su tiempo perfecto y a recordar que las promesas de Dios no dependen de nuestras fuerzas, sino de su gracia y poder. Isaac nos enseña que la fe y la obediencia son la clave para ver cumplidos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Lecciones clave para nuestra vida espiritual. La historia de Ismael e Isaac está llena de lecciones espirituales que trascienden el tiempo y nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Cada detalle, desde las promesas de Dios a Abraham hasta los conflictos familiares y los milagros, ofrece una enseñanza valiosa sobre la fe, la obediencia y la soberanía divina. Una de las primeras lecciones clave es que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Abraham y Sara, al intentar acelerar el cumplimiento de la promesa divina mediante Agar, mostraron lo fácil que es sucumbir a la impaciencia. Sin embargo, el nacimiento de Isaac demostró que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes no pueden ser mejorados por esfuerzos humanos. Otra enseñanza importante es que la fe verdadera requiere confianza inquebrantable, incluso en medio de lo imposible. Abraham creyó en la promesa de Dios a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de Sara. Esta fe no se basó en las circunstancias visibles, sino en la certeza de que Dios es fiel. Esto nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando nuestras situaciones parecen desesperadas. La historia también nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero Dios sigue obrando en medio de nuestros errores. El nacimiento de Ismael fue un intento humano de cumplir la promesa de Dios, y aunque complicó las cosas, el Señor no desechó a Ismael ni a Agar. Esto nos recuerda que, aunque cometamos errores, Dios puede redimir nuestras acciones para cumplir su propósito. Además, vemos que Dios tiene un propósito único para cada vida. Aunque Isaac fue elegido como el hijo de la promesa, Ismael también fue bendecido y se convirtió en el padre de una gran nación. Esto nos enseña que cada persona tiene un lugar en el plan divino, incluso cuando sus roles no son iguales. Nuestra tarea es descubrir y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La relación entre Ismael e Isaac también nos desafía a reflexionar sobre el concepto de bendición. Mientras que Isaac heredó el pacto eterno, Ismael recibió bendiciones materiales y terrenales. Esto ilustra que las bendiciones de Dios no siempre son iguales para todos, pero todas son significativas. Debemos aprender a agradecer y valorar lo que Dios nos da, sin compararnos con los demás. Otra lección crucial es la importancia de la obediencia.
Abraham demostró su disposición a obedecer a Dios, incluso cuando esto implicaba sacrificios personales, como enviar a Ismael lejos o estar dispuesto a ofrecer a Isaac en el altar. Esta obediencia radical nos recuerda que seguir a Dios a menudo requiere decisiones difíciles, pero siempre conduce a su propósito perfecto. También aprendemos que Dios siempre cumple sus promesas, aunque no de la manera que esperamos. La llegada de Isaac después de tantos años subraya que Dios nunca olvida lo que promete. Esto nos anima a esperar con paciencia y fe, sabiendo que Él es fiel y cumplirá su palabra en su tiempo. La historia de Ismael e Isaac nos llama a dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia. Intentar alcanzar las promesas de Dios por medios propios, como lo hicieron Abraham y Sara con Agar, es un error que puede traer complicaciones. En lugar de depender de nuestras fuerzas, debemos depender completamente de Dios y permitir que Él obre en nuestras vidas. Por último, la narrativa de estos dos hijos nos recuerda que la gracia de Dios es más grande que nuestras limitaciones. Isaac fue un milagro que nació de una situación imposible, mientras que Ismael fue cuidado y bendecido a pesar de ser producto de un error humano. Ambas historias reflejan el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios hacia sus hijos. Estas lecciones nos invitan a examinar nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. ¿Estamos confiando en su tiempo perfecto? ¿Estamos buscando su propósito único para nosotros? ¿Estamos agradecidos por sus bendiciones, grandes o pequeñas? La historia de Ismael e Isaac es un llamado a vivir con fe, obediencia y gratitud, sabiendo que el plan de Dios es siempre para nuestro bien y su gloria. Si te ha impactado esta historia de Ismael e Isaac, no te puedes perder nuestro video sobre Abraham, el padre de la fe. Descubre cómo este hombre obedeció a Dios en medio de desafíos inimaginables y cómo su fe marcó el inicio de las promesas divinas que cambiaron la historia. Haz clic ahora para verlo. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para más contenido que fortalecerá tu fe. Comparte este video con alguien que necesite recordar que las promesas de Dios siempre se cumplen. Te esperamos.